Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de la tensión política entre Colombia y Guatemala. Esto después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad guatemalteca acusara al ministro de Defensa colombiano, hablamos de Iván Velásquez, esto de haber permitido supuestamente acuerdos de cooperación con directivos de la constructora Odebrecht, cuando era jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país centroamericano. Esto entre 2013 y el año 2017. Saludamos en este momento a nuestro primer invitado del día. Él es Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco en el exilio, fue auxiliar fiscal segundo de la CECIG, trabajó también con Iván Velásquez y su último cargo fue el de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24, Juan, y pues le quiero preguntar primeramente su opinión sobre todo este caso y qué ocurre realmente. ¿Hay otro tipo de motivaciones detrás de este caso contra Velásquez? Muchísimas gracias. Bueno, primero comentar que el anuncio que realizó el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala responde a un patrón que hemos venido denunciando desde hace alrededor de 5 años, donde la rearticulación de políticos y la élite empresarial corrupta de Guatemala, que fue desnudada o fueron desnudados sus actos ilícitos con las acciones que lideró de parte de la CICIG el excomisionado Iván Velásquez. Al rearticularse, lo que están realizando es un acto o una serie de actos de venganza, que para la fecha tiene una cauda de 30 operadores de justicia guatemaltecos en el exilio, 10 de los operadores de justicia procesados, existen presos de conciencia, existe persecución para la prensa independiente que ha denunciado estos hechos y en contra de activistas sociales. Por lo que esta es una acción más dentro de un patrón que ha sido establecido ya por el sistema interamericano al haber colocado a Guatemala en el capítulo 4B, que corresponde a los estados que violan gravemente los derechos humanos, en este caso específicamente para este segmento que investigó los casos de gran corrupción en Guatemala. Y esto también viene de la pasada administración, ¿no? Llama la atención que desde el pasado presidente, Jimmy Morales, pues está ocurriendo todo esto. También ahorita con Alejandro Yamatei, ya este impasse, ¿no?, entre el gobierno colombiano y el gobierno guatemalteco también escaló a otro nivel, llamando a sus embajadores. ¿Cómo pudiera terminar todo este roce político, Juan? Bueno, de parte del gobierno de Guatemala, como vemos, las posturas son contradictorias e irracionales, porque por una parte llama a la concordia, pero por otro lado ofende no solo al presidente colombiano, sino desde el día en que fue designado Iván Velásquez como ministro de la Defensa de Colombia, el gobierno de Guatemala dejó sin efecto un acuerdo suscrito entre los ejércitos de Guatemala y de Colombia. Entonces parece que aquí el tema es más de índole política que jurídica, pero se instrumentaliza la Fiscalía guatemalteca para realizar este tipo de acciones. Y es que en Guatemala lo que existe actualmente es una democracia supuesta. En realidad es una democracia, pero lo que esconde en ese disfraz es una dictadura. El actual gobernante, que ante la salida en el Perú de Pedro Castillo, se convirtió en el más impopular de América Latina, pero tiene bajo su control todas las instituciones del Estado. El Poder Judicial, por ejemplo, los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia que han prolongado sus funciones casi 4 años. Y quienes eligieron a estos magistrados son los dos principales señalados en las investigaciones del caso Odebrecht. Allá se descubrió que el soborno correspondía a un monto de alrededor de 20 millones de dólares y los máximos beneficiarios de esos sobornos, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, son quienes, además de haber impuesto a la Corte Suprema de Justicia actual, son los principales beneficiados con este caso, donde lejos de perseguir la operación transnacional de lavado de activos, lo que se está haciendo es perseguir a quienes descubrimos tales hechos.
Eso le quería preguntar, ¿no? ¿Qué teme el actual mandatario Alejandro Yamatei con la información sensible que pueda tener el actual ministro colombiano Velázquez, que recordemos, como lo dijimos al principio, pues trabajó en toda esta investigación y este entramado de corrupción en Guatemala, ¿no? ¿Qué pudiera ventilar, ¿no? De alguna manera, y qué secretos le puede también revelar al gobierno colombiano Velázquez? Bueno, en realidad existe una sed de venganza. Recordemos que cuando Iván Velázquez no fungía como comisionado de la CICIG, dicho organismo, en colaboración con el Ministerio Público, descubrió una trama de ejecuciones extrajudiciales en la que uno de los principales involucrados era el actual presidente de Guatemala, quien fue sustraído de la pesquisa por la ayuda que brindó Carol Patricia Flores Polanco, quien fue la juez que emitió las órdenes de captura sobre las que el actual jefe de la FESI en Guatemala dio o publicó un video anteayer. En dicho video fue donde realizó un señalamiento directo en contra del ministro de la Defensa de Colombia. Puede ser un motivo correspondiente a una eventual venganza, y la otra situación está relacionada en que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuando yo la dirigí, Sí. encaminó tus acciones a establecer que en por lo menos 3 casos había corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei, y meses después yo fui destituido. Entonces esto corresponde a un plan. Si usted o si los medios de comunicación internacional realizaran una investigación hemerográfica de cómo han evolucionado los acontecimientos en Guatemala, es todo un plan de venganza y un plan de rearticulación de actores corruptos en Guatemala. Juan, por parte del gobierno del presidente guatemalteco Yamatei asegura que hubo irregularidades en el trabajo de Velázquez en Guatemala. ¿Qué tipo de irregularidades se refiere Yamatei? Bueno, primero, no sería propio que Alejandro Yamatei hablara de irregularidades cometidas por Iván Velázquez, tomando en consideración de que Alejandro Yamatei no formaba parte del sistema judicial. Obviamente, por haber sido señalado directamente por la comisión, puede tener alguna inconformidad, y como creo que es normal que cualquier persona que se siente señalada manifiesta inconformidad con respecto a las acciones que emprende quien lo señala. Juan, ya para ir terminando nuestra conversación, ¿cómo va a terminar, ¿no? Todo este caso de corrupción, este tipo de señalamientos también que salpican al presidente guatemalteco Alejandro Yamatei? ¿Y cómo pueden saber los guatemaltecos realmente la verdad, ¿no? Una verdad a lo mejor objetiva, cómo buscarla, ¿no? Entre acusaciones contradictorias de un lado y el otro. Bueno, yo creo que el pueblo de Guatemala en el fondo sabe la verdad, porque lo que logramos nosotros descubrir no fue solo este caso, sino que 3 exgobernantes están enfrentando actualmente la justicia. Se lograron grandes avances en temas relacionados con reparación, con el descubrimiento de estructuras criminales enquistadas en el Estado, y la respuesta del poder corrupto que gobierna Guatemala es esta: que muchos estemos en el exilio, que existan detenidos de conciencia, y que ahora este conflicto escale a este nivel, eh, y que lo que esperamos quienes por hacer nuestro trabajo nos encontramos hoy exiliados es que la comunidad internacional tome medidas, tome acciones, porque en Guatemala existe una justicia totalmente tomada por estas estructuras criminales. Las personas quienes deben enfrentar Sí. justicia deben de enfrentarse a casos basados en prueba implantada. Ayer hacían entrevistas en medios Sí. colombianos al fiscal guatemalteco. No Ujú. pudo dar ninguna respuesta con respecto a cuáles en realidad son los señalamientos en contra del excomisionado Velázquez, Claro. porque en realidad se trata de humo para desprestigiar.